paz y el amor de Cristo. El Señor nos sigue ayudando y nos dé el pan que de merecer en el día de hoy, que sean palabras de Él, no de hombre. Vamos a leer en Isaías 58, el verdadero ayuno, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijas el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir al libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguen en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantará, y verás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer la voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneráis, no andando tus caminos, ni buscáis tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial, por medio de tu Hijo amado. Gracias por tu palabra. Señor, que sea tú, Señor, que traiga palabra de vida a tu pueblo, a tu mismo pueblo Israel, porque hemos creído a la misma doctrina que pertenece a ti, Señor, que Israel lo simboliza. Abre el oído, Señor, limpia el oído con un hisopo, para que no miren la figura ni el instrumento, sino que oigan con el oído el sonido de la trompeta, lo que el Señor nos viene dando en el día de hoy. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces todo, mi Dios, y así como Salomón en ese tiempo te pidió sabiduría para gobernar un pueblo tan grande, no en tamaño, sino
en conocimiento. Así te lo pedimos, Señor, que los vasos que tú estás usando para este mismo programa, que nos dé sabiduría también, porque es un pueblo que tiene conocimiento, mi Dios. Ayúdanos a crecer, a madurar en tu camino cada día más y a poner por manifiesto, Señor, tu palabra en todo, y que tú nos lleves a ese verdadero ayuno, Señor. Todos estos favores te los pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, le plació el Señor traer este mensaje hoy, porque ese mensaje estaba plasmado para traerlo hace tiempo, pero le fascinó al Señor traerlo en estos tiempos, porque todo tiene su tiempo y Él conoce las necesidades de su pueblo, que es nuestro pueblo, que es Israel. Entonces, es una de las preguntas que siempre nos hacen a nosotros cuando estamos hablando de la doctrina, cuando estamos tumbando lo de afuera, que si nosotros creemos en el ayuno o que si nosotros ayunamos. Claro que sí que ayunamos, pero no como ellos lo hacen. Pero aquí se está hablando de un ayuno, que no es ese ayuno que nosotros estamos oyendo. Es un ayuno que viene en el pueblo de Israel, pero no es el ayuno que la gente está acostumbrada a hacer, de pasar hambre, prácticamente durar 2 o 3 días, durar una semana, durar 40 días sin comer. No, es que eso no tiene que ver. La comida literal no tiene que ver con este ayuno. Lo que usted tiene que ayudar es la mente, no la barriga. Pero como hay una confusión, hay una letra, todo el mundo lee la palabra a la letra. Cuando se habla de hambre en el desierto, cuando se habla de todo este tipo de eventos, lo que la gente ve es un hambre literal, agua literal, que desde sed. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Padecer, porque lo que hacen es un sacrificio humano, que dejan de comer y dejan de beber agua. Eso es lo más que le puede traer una enfermedad, y ese no es el ayuno que el Señor quiere. Porque ¿qué hace una persona cuando está ayunando de esa manera? Cuando una gente dura por lo menos 2 días sin comer y sin beber agua, el cuerpo de él no está bien, porque está sobrenormal. El cuerpo no puede durar un tiempo así sin comer alimento, porque no, el organismo no resiste eso. ¿Y qué es lo que hace? En vez de ponerse bien, lo que hace es que se entretece, le da tristeza, le da rabia, le da de todos esos síntomas, le da, porque el cuerpo no está bien, el cuerpo tiene hambre. Pero no es de esa hambre que se está hablando. Se está hablando de una hambre en el desierto que Jesús pasó, que Moisés pasó 40 días, que no se está hablando de esa hambre literal. Se está hablando de una hambre que está en la palabra. Se está hablando de una sed que está en la palabra también, que está dentro del programa, que tiene que ser cumplido por nosotros los creyentes para llegar a la salvación, un programa que tiene que ser cumplido. Ok, entonces, de ese ayuno tradicional que usan los religiosos, no es de ese ayuno que está hablando la palabra. Este pueblo es el pueblo de Israel, la casa de Jacob. Una casa que es de Dios y que viene en los conocimientos, pero vienen en los conocimientos terrenales, que no son los conocimientos celestiales. Entonces, al no tener los celestiales, están en la letra. Pero esto no está hablando de la letra en cuanto a los pueblos que practican un ayuno, que no, es un ayuno de otra manera, que están haciendo unos sacrificios al pueblo que no le agradan a Dios, porque ya Dios lo que quiere es sacar ese pueblo de la ignorancia, como lo está haciendo con nosotros, porque es el mismo pueblo. Ya no es el pueblo de aquel tiempo que le está hablando, lo que sucedió en aquel tiempo, en aquel grupo que se recibieron que se le cumplió ese evento en ellos, sino en nosotros que estamos atrás de que se cumpla la palabra, igual que a ellos en este tiempo. Se está hablando de un ayuno, sí. A mí me ha preguntado, ¿usted ayuna? Claro que sí. Nosotros, cuando viene a ver, ayunamos más que lo que ellos creen. Lo que pasa es que nosotros, como dice la palabra, no lo damos a entender. Nosotros lo hacemos un ayuno, es un sacrificio que es la mente. Todo lo que quiere desconectar a uno de la presencia de Dios y del conocimiento de Dios, esas manchas
esas debilidades que vienen en nosotros, que el Señor quiere quitar y para este mensaje. Entonces vamos a comenzar a leer. Vamos a leer un versículo aquí, primero que dice Mateo 11:30, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. La gloria es para el Señor, que Él es digno de alabar y glorificar por los siglos de los siglos. 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Aquí dice Jesús que ligero es su yugo y ligera es su carga. Un yugo, ¿qué significa un yugo? Esclavitud, un yugo, esclavitud, amarradera, ignorancia. Entonces ese yugo es que el Señor quiere que el camino no, que el pueblo no siga caminando con esa carga, con ese yugo, porque estamos hablando de un ayuno que los religiosos lo usan. Ya el Señor nos sacó de ahí, gracias al Señor, de sacrificar el cuerpo humano. Sí, al Señor le agrada eso también. El Señor le agrada porque es por Él que lo están haciendo. Todo es bueno para Dios y el sol sale para todos. Lo que pasa es que ya cuando el Señor viene dándote a entender que no es así la cosa, ya por medio de la palabra, del entender de la palabra, el Señor viene orientándote a ti, dirigiéndote a llevarte el verdadero ayuno. Entonces tú tienes que ir dejando esos sacrificios. Entonces dice Jesús que ligere la carga y ligero su yugo. O sea, que ya cuando nos dejamos llevar por la voluntad del Señor, por la palabra, entonces se nos hace fácil el camino, porque la misma palabra dice: y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Cuando la palabra, entonces vamos conociendo y vamos entrando a la verdad, vamos recibiendo un descanso, porque todos esos sacrificios y todas esas cosas que lo que hace es que maltrata el cuerpo, entonces Dios nos la va quitando. Vamos a leer entonces el tema principal. Vamos a leerlo uno a uno, los versículos, para ver que el Señor nos viene a traer por vía de Isaías. En el día de hoy. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Amén. Entonces, en ese tiempo usó a Isaías. En estos tiempos está usando a otro. ¿Cómo que? Como trompeta. ¿Qué es lo que una trompeta? La trompeta es la misma palabra. La voz es la misma palabra. Todo es la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que el aviso, el anuncio, lo viene trayendo al pueblo el que tiene la trompeta, el que tiene la palabra. ¿Quién es el que la tiene en ese tiempo? Isaías. ¿Quién la tenemos en este tiempo? A quien Dios nos está preparando a nosotros en este tiempo, en el último remanente de los gentiles, para hacer una sola ciudad, Israel, un solo pueblo, de los gentiles y Israel. Por eso que esta es el último remanente ya, para cuando se reúnan, que ya estamos en lo último ya. No se puede descuidar uno, tenemos que tratar de buscar a Dios 24/7, desde por la mañana temprano. No es que no durmamos, sino de que despertemos, tenerlo pendiente. Y eso corresponde al ayuno, el verdadero ayuno. Sigue leyendo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Amén. Entonces hay un versículo en la palabra que dice: hay caminos que parecen derechos y al final son caminos de muerte. Este pueblo cree que le está haciendo homenaje a Dios, que a Dios le está agradando lo que ellos vienen haciendo, los sacrificios que ellos están haciendo, pero que ya Dios no quiere su sacrificio, ya Dios no quiere su incienso, ya Dios no quiere su ya Dios no quiere su sacrificio. Ya lo que Dios anda buscando es otra cosa, que se humillen, que ayunen en la mente, que todo lo que desconecte de la presencia, de la comunión de Dios, tiene que ser desechado del pueblo. Sigue leyendo. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores.
Entonces ellos buscan su propio gusto y oprimir a los trabajadores. ¿Por qué? Porque en ese ministerio se ultraja, se pelea, se contiende. ¿Por qué? Por ignorancia, creyendo que le están rindiendo tributo a Dios, y lo que están en la letra, y lo que están es efectuando y cumpliendo lo que está en la letra. Entonces por la letra pasan a ser ignorantes, y lo que hacen es que con el puño hieren al hermano sin darse cuenta. Entonces de ese sitio es que el Señor quiere sacar al pueblo, y nos está sacando también a nosotros de esa situación, de esa forma de querer agradar a Dios. Sigue leyendo. Sí. He aquí que para contiendas y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén. Entonces ellos están ayunando, pero ellos están ayunando en el primer ministerio. Que eso no lo escucha Dios allá arriba. Entonces ellos están haciendo su voluntad con el razonamiento humano. Es su voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces, a eso que el pueblo, el Señor está llamando atención de que no ayune así. Porque en ese ayuno lo que están hiriendo al pueblo, hiriendo al hermano, dándole con un puño, maltratando la clase trabajadora, los que trabajan dentro de la misma doctrina lo están maltratando. Sigue leyendo. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, soltar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Amén. Entonces ahora viene el ayuno que le agrada a Dios. Pongamos oído a esto, y cada quien, después que pasan los mensajes, vamos a estudiarlo. Porque esto no es meramente leerlo, porque este anuncio nos lo está trayendo Dios a nosotros, y nosotros tenemos que saber que por qué que Dios nos lo está trayendo. Ahora viene lo que le agrada a Dios. Se estaba hablando de lo que no le agradaba a Dios, del sacrificio que Dios no estaba aceptando, pero que a lo primero Dios lo aceptaba, porque que nadie nace sabiendo, ni nadie puede dar lo que no tiene. Comienza a ser malo es cuando ya usted lo entiende, ya cuando Dios te saca de la posigla, del lodo, y tú sigues en el lodo, ahí hay problema ya. Hay de aquel dice que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces, ya que el Señor nos está enseñando a nosotros a hacer lo bueno, salgamos de ese tipo de sacrificio. Ahora vamos a hacer lo que le agrada a Dios. Comienza a leerlo otra vez mismo. Sí. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Amén. Entonces esa es la obra. La obra es dar por gracia lo que por gracia Dios nos viene dando, porque esa es la idea. La obra de Dios es que lo que usted está viendo de parte de Dios lo vea el hermano, lo vea todo el mundo, que seamos una iglesia unánime, que no haya que preguntarle al hermano por esto, porque todos lo sabemos. Entonces es romper esa cadena de impiedad. Sigue leyendo, que hay más obra para abajo de eso. No es que parta tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Amén. Entonces se está hablando de un pan y de una desnudez. Se está hablando de un pan que, literalmente hablando, si usted llega a mi casa, yo le hago sentir bien y le doy comida para que, pero la palabra no está hablando de ese tipo de comida. ¿Por qué? Y de esa desnudez. Sino que en vez de usted estar hablando la desnudez, de cubrirle la desnudez al hermano, usted lo que tiene que tratar por la palabra de cubrirlo. ¿Cubrirlo en qué? En el conocimiento. En lo que él viene errado,
en la desnudez, usted hablarle por medio de la palabra que convence a Jesús, por medio de la palabra que es Jesucristo, darle a entender que está errado. Y es el pan que simboliza la palabra. Porque acuérdate que los dos que iban en camino de Maús, cuando Jesús les partió el pan, abrieron los ojos. Y es ese mismo pan que se está hablando. Pero que allá están poniendo a Jesús a hablar. Pero si Aníbal tiene el pan y lo comparte conmigo, Jesús es el que está en Aníbal, entonces está compartiendo el pan con el hambriento, que soy yo. Y esa es la obra. Que si tenemos el conocimiento, la verdad, ese pan que es la enseñanza, compartirla con el hermano, con el que está desnudo. En vez de hablar de él y escondérsele, darle el frente y enseñarle lo que, por gracia, Dios nos está dando, dárselo al hermano. Por eso dice en Deuteronomio, no me trate mal al extranjero, acuérdate de donde yo te saqué. Porque si tú no tienes misericordia con el vecino, con el hermano, con aquello, entonces Dios no puede tener misericordia con nosotros. Como Dios ha tenido misericordia de mí y ha tratado de limpiarme de tanta maldad que yo tenía, y tengo menos ahora, vamos a tener misericordia con el vecino, porque sabemos que el vecino tiene todo lo que yo tenía. Y vamos a quererlo como así Dios me ha querido a mí, con la maldad que yo te traía. Entonces eso va dentro de un ayuno. ¿Dentro de qué? De un sacrificio en la mente, de que en esa mente es un nivel de conciencia que habita Dios ahí, el amor de Cristo. Sigue leyendo. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Oye, será tu luz como el alba, cuando haya cumplido con eso, cuando le haya dado pan al hambriento, cuando haya roto la ligadura de lo quebrantado, cuando le haya dado vista a los ciegos, cuando le haya sanado a los enfermos, cuando todas esas visitaciones que están en la palabra, todas esas obras que son buenas porque son de Dios, y todas las obras de Dios son buenas, cuando el hombre está haciendo esa obra porque Dios está ahí. ¿Sabes? Cuando todas esas obras estén cumplidas, se estén cumpliendo en usted, entonces verá la luz de Dios, verá la luz resplandeciente como el alba, verá la noche como el día, y la tiniebla será como de día también. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, la luz va a ser como el mediodía, la tiniebla va a ser como aunque estemos pasando el proceso en la tiniebla y en la noche, cuando hagamos esa obra, entonces va a ser como de día es que estamos viendo la palabra en el conocimiento pleno de la palabra, aunque estuviéramos de noche, aunque estuviéramos de hambre. Sigue leyendo para que leamos un par de versículos. Te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Entonces Dios te va a dar todos esos privilegios. El agua nunca va a faltar, es la enseñanza. Cuando ya estemos cumpliendo con esa obra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Okay? El ayuno va de mano con el día de reposo. Cuando estamos ayunando, que venimos ayunando a Dios, en ese ayuno que le agrada a Dios, entonces vamos entrando al reposo. Porque es el mismo Espíritu de Dios. Al entrar al reposo de Dios, a ese día de reposo, vamos entrando a la salvación de Dios. Cuando ya estemos cumpliendo esa obra en nosotros. Eso es en nosotros, porque al pueblo nos está diciendo este anuncio. El Señor nos ha traído este anuncio para que verifiquemos que a Dios nadie lo va a engañar. Se puede engañar a la persona, pero a Dios nadie lo va a engañar.
Entonces tenemos que tratar que si estamos en esto, poner los pies sobre la piel. Porque hay muchos que están en el cielo y la lengua le está arrastrando la tierra. Y tenemos que poner los pies sobre la tierra. Tenemos que saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Con qué le estamos sirviendo bien a Dios y con qué no le estamos agradando a Dios. Ese es el mensaje. Sigue leyendo. Sí. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantará. Y será llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Ese es el último, después del pedacito que queda. Déjalo ahí, que vamos a otra para leer ese último. Entonces seremos reparadores de qué? De portillo. Y reparador de calzada. Y restaurador de calzada. Restaurar el conocimiento. Porque cuando ya Dios está en nosotros, lo que somos restauradores, al que viene la ignorancia. Vamos a restaurar. Restaurar es de una posición a otra. Lo vamos a pasar de un lugar a otro, de la ignorancia a la verdad. Reparador de portillo, y que el agua nunca va a faltar, la enseñanza no va a faltar, y reparadores, porque vamos a reparar cosas que están torcidas, cosas que están torcidas por vía del conocimiento que venimos arrastrando de parte de Dios, que es Dios que lo repara, pero nos usa a nosotros. Entonces vamos a ser como instrumento de Dios para reparar esos portillos. Vamos a leer aquí en Lucas 4, del 1 al 2. 1 y 2 versículos. En el nombre de Jesús. Uno, dos. Dice así, en el nombre de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Entonces Jesús, como sabemos que es un mensaje, es tentado. Entonces Jesús es tentado por Satanás, por el diablo. Pero ¿y cómo va a ser que el que lo hizo tiene que ser tentado entonces por Jesús, por el diablo? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo que la enseñanza misma tiene que ser tentada por Satanás? Porque la es Jesús. Entonces, el que viene la obra, el que tiene la obra de Jesús es tentado. Porque aquí se le está dando cuerpo a Jesús. Como que es Jesús que está en el desierto. Pero aquí no se sabe en la persona que está aquí que es que tiene la obra y es tentado en el desierto. Porque todos nosotros que estamos en esta forma de doctrina tenemos que ser tentados en el desierto. Y a diario que somos tentados. Y resistir al diablo, dice la palabra, que huya de nosotros. Porque aquí se ve que Jesús resistió. Ahora, aquí dura Jesús 40 días. Y hambre y sed tenía. Pero que no se está hablando de hambre literal ahí, ni de sed. Y un mensaje no puede tener hambre ni sed. Pero el que lo trae, el que lo lleva el mensaje, sí tiene hambre. Pero no hambre de comida, literal. Sino hambre. Porque en ese programa, en ese desierto, somos tentados porque la palabra, acuérdense que Jesús desaparece de los 12 a los 33 años. Porque es personal nosotros que tenemos la lucha ahí. Dios nos separa de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser probados en ese espacio. Pero por la misericordia de Dios, que Jesús nunca nos separa, porque Él es que termina la obra y la comienza, somos libres. Porque si no, Jesús no está con nosotros, no podemos cruzar ese desierto. Entonces, ¿cómo puede ser tentado el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, porque Jesús, cuando es Jesús, no es Dios. Cuando es Jesús, Jesús es el que te va a llevar a Dios, que es la enseñanza, pero no es Dios. Entonces aquí no está siendo Dios. Aquí está simbolizando como la enseñanza, pero no como Dios. Síguele.
Se acabó el tiempo ya. Ay, mi madre, qué pronto. Amén. La paz del Señor, como que me lo encontré muy pronto ahora, por la impostura. Y es un tema que es muy largo. Y le damos gracias a Dios y que permita que estas palabras hayan caído al pueblo para una recuperación y una reivindicación de lo que estemos haciendo, que tratemos de hacer lo bueno ante Dios. Hasta aquí mi parte, en el nombre santo de Jesús.